Hola, abundante paz y gracia sean en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué privilegio tenemos de poder llegar una vez más hacia sus hogares en esta transmisión que continuamente se realiza desde esta congregación cristiana central en Santiago, República Dominicana. Y hoy vamos a estar estudiando la temática viviendo desde la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Por lo cual le pido me acompañe en las Escrituras a la declaración que aparece en Colosenses en su capítulo 3, versículo 4 hacia el verso 6. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, toda fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Pero ahora también vosotros tenemos que dejar todas estas cosas: toda ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El propósito es la declaración del versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Somos participantes de una nueva vida y de una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Es importante identificar la declaración que Pablo hace por medio de esta carta escrita a la iglesia de Colosas, una ciudad pequeña de Asia Menor, que es lo que hoy se conoce actualmente como Turquía. Y originalmente a quien Pablo le escribe esta declaración era a un hijo en la fe llamado Timoteo, y este había recibido noticias porque Pablo no había visitado aquella comunidad por un lapso de tiempo. Así que el punto acá era comunicarle algunas declaraciones relevantes a aquella comunidad de fe, a aquellos creyentes que tenían tiempo sin ver su rostro y que de una forma u otra le había tocado vivir circunstancias adversas a su realidad. Y él comienza a hablarle de los aspectos que tenían que ser manifestados por causa de una nueva naturaleza. Así que entonces Pablo usa una declaración contundente, y en este versículo 4 de este capítulo él dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces ustedes podrán ser manifestados y ver manifestada su gloria en ustedes. ¿Cómo esta connotación y esta palabra tiene un impacto tan poderoso? ¿Cuál es la declaración rectora de esta expresión que Pablo usa para hablarle a los colosenses de uno de los milagros más poderosos y gloriosos que en nosotros ha ocurrido? Cuando Cristo vuestra vida sea manifestada. El punto es que para muchas personas, cuando hablamos de vida, confunden el hecho de respirar, de caminar,
de levantarse con estar vivos. Sin embargo, la Escritura plantea que hay dos realidades que podemos tomar en cuenta. Una de ellas tiene que ver con la vida espiritual y otra cosa tiene que ver con la expresión de una vida física, pero que no necesariamente garantiza una vida espiritual. Allí es donde la Escritura plantea de una manera magistral que cuando nosotros vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que usted puede respirar y no necesariamente tener una vida espiritual manifestada en usted. Cuando hablamos de esta vida espiritual, estamos hablando de una vida que se expresa en tres dimensiones. Una vida que ha sido dada a nosotros en virtud de un nuevo nacimiento. Una vida que ha sido dada a nosotros no por el mérito humano con que podemos adquirirla, no por ningún tipo de estatus ni condición que pudo habernos calificado como merecedores de ella. Una vida que es impartida única y exclusivamente por la gracia de Dios. Una vida que se expresa de tres formas. La primera de estas tres formas, esta vida se llama una nueva vida en Cristo Jesús. Y esta palabra, una nueva vida, es una palabra poderosa, porque lo nuevo en Dios es verdaderamente nuevo. Así que cuando Dios habla de una nueva vida, está diciendo lo que declara Pablo a la comunidad de los Corintios cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De ahí entonces, posteriores declaraciones del mismo Pablo en la comunidad de los romanos dicen, ¿quién condenará a los escogidos por Dios? ¿Quién acusará a aquellos que Dios ha justificado, ha escogido y ha separado para cumplimiento de un propósito? Y es que cuando hablamos de un contexto legal, nadie puede acusar o imputar un delito basado en una vieja identidad cuando usted es portador de una nueva identidad y de una nueva naturaleza. Así que si alguien quiere recordarte tu pasado, entonces cuando estás en Cristo y eres una nueva criatura, tu pasado queda sepultado. Y lo que Dios dice de esto es que Él toma nuestros pecados, los echa en el fondo del mar y no hace más memoria de ellos. Significa que nadie puede juzgar mi presente cuando tengo una nueva identidad, cuando tengo un nuevo propósito a manifestar, cuando soy una nueva criatura basado en mi antigua naturaleza y condición. De modo que el que está en Cristo es una nueva creación, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que veamos lo siguiente. La primera expresión de esta vida se llama la nueva vida que yo tengo en Cristo Jesús y que usted tiene por gracia y por el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. La segunda expresión de esta vida tiene que ver de una vida nueva a una vida en abundancia. Por eso la Escritura declara, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Así que vivir una vida que no corresponda al propósito de Dios es vivir una vida con escasez existencial. Pero vivir una vida en abundancia implica que vamos a disfrutar la expresión de la vida que tenemos en el Señor. Para ello tenemos que aprender a ser agradecidos. Para ello tenemos que aprender a valorar todo lo que Dios nos ha dado. En estos tiempos en los cuales nosotros vivimos, nosotros aprendemos a apreciar algunas cosas que antes no las veíamos de igual manera. Nadie sabe lo que cuesta y lo hermoso y lo que se puede disfrutar. El tomar aire puro hasta que usted no ha estado conectado a una máquina respiradora en un hospital.
Nadie sabe lo que es la libertad de poder estar en el lugar donde usted se encuentra, poder movilizarse a otro que quiera, sin que nadie se lo impida, hasta que usted no ha estado detrás de los barrotes de una cárcel privado de su libertad. Nadie sabe lo que es la vida hasta que no se ha visto al borde de la muerte. Aprendemos a valorar lo que tenemos cuando tenemos realidades adversas en donde probablemente perdemos lo que en un momento tuvimos y no supimos apreciar. Así que el punto acá es que la primera expresión de esta vida es una vida nueva. La segunda expresión de esta vida es una vida abundante y la tercera expresión de esta vida es una vida plena. Esta vida plena y eterna de la cual Dios está hablándonos a nosotros por medio de su palabra, es una vida que no tiene fin. Por eso cuando a Jesús le dijeron, Herodes te busca para matarte y apresarte previamente, Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar, expresando la soberanía de Dios frente a la maldad del hombre y dando a entender que aun cuando esta vida nuestra pueda terminar y finiquitarse, nosotros disfrutamos de una vida eterna en Dios por medio de la presencia de Cristo Jesús. Así que la realidad de esta escritura plantea que si nosotros tenemos esta nueva vida, somos participantes de una nueva naturaleza. Y debemos de vivir esa nueva naturaleza que se nos ha concedido en el Señor. Esta nueva naturaleza espiritual habla de una nueva vida en Cristo Jesús, impartida por gracia, por medio de la presencia de su Santo Espíritu. ¿Y qué es esta nueva vida? Es una vida que tiene tres características fundamentales. Lo primero es que es una vida increada. El hombre no la puede crear. El hombre no puede hacer esta vida, sino que esta vida nace como una expresión de la bondad y del soplo de Dios dado a nosotros. Es una vida increada. Lo segundo es una vida indestructible. Por eso la Escritura dice, no temas a los que matan el cuerpo, porque el asunto es que esta vida espiritual está dentro de nosotros y el hombre no tiene la capacidad de destruirla y el hombre no tiene la capacidad de quitarla. Solamente Dios lo puede hacer. Y esta vida es una vida inmutable. Yo no puedo impartirle esta vida a alguien, sino que esta vida solamente la puede impartir Dios. Y me devuelvo a esta segunda característica. Es una vida indestructible. Porque esta vida se nutre de la vida de Dios en Cristo. Y por eso Pablo entonces, cuando se encontraba frente a las amenazas del imperio de Roma, de la imposición gubernamental, de aquel que en su tiempo involucraba lo que se llamaba la Pax con X romana, que era el uso de la intimidación, la amenaza y la violencia para poder producir una supuesta paz física en un lugar. Entonces Pablo se encontraba pasando por algunas amenazas. Y él entonces declara algo poderoso a la comunidad de los romanos, porque él entendía que si su vida dependía de Cristo Jesús y Cristo tenía una vida indestructible, la vida indestructible de Dios se manifestaría en él. Por eso entonces Pablo dice, ¿quién es que podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni amenaza, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
no hay sistema, no hay amenaza, no hay nada que se levante en nuestra contra, que tenga el poder para invalidar lo que Dios ha depositado dentro de nosotros por medio de la presencia de su Espíritu Santo y por medio de la vida de Cristo. Podremos estar afligidos por fuera, podremos estar derribados por fuera, podemos estar en angustia, en apuros, en dificultades, pero nunca se invalidará la naturaleza que tenemos por dentro en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús se nos ha dado el privilegio de ser hechos más que vencedores. Y la realidad es que lo que produce una fructificación y una expresión de la naturaleza no es la cáscara que algo tiene, sino la semilla que carga por dentro. Si usted toma un fruto, se da cuenta que la cáscara no produce absolutamente nada. Al contrario, la cáscara en algún momento se rompe y desaparece para que el fruto se pueda manifestar. Por lo tanto, la simiente que produce la vida no es esta carne que envejece, no es este cuerpo que vuelve al polvo de donde vino y de donde Dios lo dio. La realidad es que lo que produce y reproduce esa vida es la simiente que ha sido puesta en nosotros. Y la simiente de Dios se llama Cristo. Y esa realidad no ha sido colocada ni en mi cuerpo, no ha sido colocada en mi mente, ha sido colocada en mi espíritu para que desde esa nueva naturaleza Cristo sea manifestado y esa nueva naturaleza se encargue de comunicar las cosas que se me han concedido en Cristo Jesús. Y por eso la Escritura habla y dice en las declaraciones de las epístolas de Pedro que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. ¿Y qué significa ser participante de la naturaleza divina? Que lo que Dios tenía en Él nos lo ha dado a nosotros para que nosotros lo representemos en la tierra. Pero ahora yo quiero hacer un aclarándum. Por favor, no se confunda, porque todo lo de Dios nos ha sido dado a nosotros, menos su deidad, menos su omnipresencia. Por lo tanto, usted y yo no somos dioses en la tierra. Somos humanos que representamos a un Dios eterno. Y lo que sí se nos ha dado a nosotros es una naturaleza cargada de atributos comunicables. Por lo tanto, la causa por la que usted y yo somos justos es porque el justo habita en nosotros por medio de su Espíritu. La causa por la que usted y yo podemos amar a los que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen, no es porque el amor de nosotros es tan grande que tenemos la capacidad de hacerlo. Es porque aquel Dios que es amor y que también es fuego consumidor habita en nosotros, y si Él es amor, lo mínimo que debe de pasar en nosotros es que nuestra naturaleza sea amar. Si Él está en nosotros, algo tiene que manifestarse conforme a la naturaleza que hemos recibido en Cristo Jesús. Más que decir lo que hacemos para Dios, es importante identificar desde qué naturaleza o desde qué simiente lo estamos haciendo. Yo puedo hacer las cosas por amor, o puedo hacer las cosas por vanagloria, o puedo hacer las cosas por obligación. Aquí el punto es que una cosecha no se puede juzgar por los efectos, sino por la semilla que produjo aquello que se ha cosechado. No somos determinados por lo que hacemos, sino por lo que somos en Dios y por la naturaleza que nos gobierna. ¿Y cuál es la naturaleza que nos gobierna? Que usted y yo somos hijos de Dios. Y déjeme darle una noticia poderosa en esta hora. No existe una condición más poderosa, no existe un título, no existe un estatus, no existe un ministerio, no existe nada en esta tierra más grande que ser hijo de Dios. Porque a ninguno de los ángeles Dios llamó jamás su hijo, y a usted y a mí Dios
Dios nos ha llamado hijos de Dios. Y si somos hijos, entonces somos herederos de Dios el Padre. Y si tenemos en Dios herencia, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que es de mi Padre es mío y yo también soy de Él. Por lo tanto, usted y yo podemos vernos en apuros, en aprietos, con situaciones adversas y como no teniendo nada, pero teniéndolo todo, porque el que tiene a Dios no le falta absolutamente nada, porque todo nos ha sido dado en Cristo Jesús. Como iglesia somos la nueva vida, el nuevo hombre, el hijo corporativo. Y la realidad es que el enfoque del nuevo pacto consiste en mostrarnos lo que nosotros somos en Cristo, lo cual es nuestra verdadera identidad conforme a nuestra nueva naturaleza. Así que ser hijos de Dios, portadores de una nueva naturaleza en Cristo, no es algo que se puede lograr por mérito o por esfuerzo humano. Solamente sucede en virtud de un nuevo nacimiento y como resultado de la intervención de la gracia de Dios y la justicia imputada de parte de Dios a nuestra vida. Y tener una nueva naturaleza requiere un cambio de paradigma. Tener una nueva naturaleza requiere un cambio de mentalidad. Y a este cambio de mentalidad es lo que en los niveles iniciales de nuestra vida, cuando cursábamos estudios de ciencias naturales, nos enseñaron a analizar el proceso y aprender de un proceso que en ciencias naturales se le llama metamorfosis. Y ese proceso metamorfosis produce una realidad que se identifica como metamorfos. Y ese metamorfos implica un cambio de condición. Y el cambio de condición que muchos de nosotros pudimos vislumbrar cuando estábamos estudiando en los niveles primarios de nuestra vida, era que tomábamos un gusano, lo colocábamos en un frasco, le hacíamos orificios para poder observarlo. Y en pocos días ese gusano iba cambiando su condición, iba soltando todo lo que lo cubría y de pronto le iban naciendo alas. Y de momento esas alas tomaban colores y ese gusano se convertía en una mariposa. Y lo que antes se arrastraba por la tierra, ahora podía caminar en la tierra y podía estar en los aires. Por lo tanto, la realidad de un metamorfosis es un cambio de condición para que ya no tengamos nosotros como hijos de Dios que depender solamente de los asuntos de la tierra. Y por eso la Escritura declara que si nosotros hemos resucitado con Cristo Jesús, debemos de aprender a poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Entender que lo temporal no es nuestro sustento. Entender que mientras el enfoque de un pacto antiguo hablaba de aspectos según la carne, provisionales, temporales, transitorios, y un enfoque en lo natural y lo material, esta realidad que vivimos en Cristo Jesús después de la cruz tiene un enfoque en la vida del Espíritu, en lo eterno, en lo espiritual. Así como el pacto antiguo, cuando estábamos en Adán, tenía un enfoque excesivo en lo externo, en Cristo el enfoque es en lo interno. Cuando estábamos en Adán vivíamos por las promesas, estando en Cristo vivimos por la herencia de lo que el Padre ha dejado a favor de nuestra vida. Así que el punto es que la naturaleza de este nuevo pacto es espiritual y no material ni carnal. Por eso Pablo dijo, de aquí en adelante a nadie conozco según la carne. Porque el enfoque ahora no es en lo carnal, sino en lo espiritual. No me digas cómo te ves por fuera,
Por fuera usted puede aparentar ser alguien bueno, bondadoso. Por fuera usted puede tener apariencia de piedad y negar la eficacia de ello. Por dentro se determina la naturaleza que expresa por fuera lo que en realidad yo soy. Así que el punto es que debemos de tener un claro entendimiento de la naturaleza que tenemos en Cristo y cambiar la forma que tenemos de ver las cosas. Y esa forma de ver las cosas es cambiada a medida que esta naturaleza espiritual se incrementa en nuestra vida. Voy a ponerlo de esta forma. Si yo tengo un lente que es de un color negro, todo va a estar claro a mi alrededor. Pero cuando yo lo tengo puesto, yo voy a ver todo absolutamente negro, porque a medida que se incrementa la visual de lo que tengo delante, voy a ver las cosas de una manera diferente a como antes las veía. Para el espiritual, las cosas son vistas desde una posición espiritual. Para el carnal, todo es visto desde una posición carnal. Para un carnal, verse envuelto en un proceso de dificultad, de prueba o de adversidad, es una situación que probablemente lo puede llevar a la maledicencia, a la acusación, al odio y al rencor. Pero para un hijo de Dios que es espiritual, detrás de cada conflicto comenzará a ver el propósito de Dios. Detrás de cada problema y circunstancia se preguntará, ¿qué es lo que Dios está haciendo en esto que yo no entiendo o que probablemente no propicié? Porque el espiritual ve todas las cosas desde una óptica diferente a aquel que en realidad no es espiritual. Y es muy fácil. Lo que pasa es que el carnal está pegado a la posición de la tierra. Y como lo terrenal gobierna la mentalidad del carnal, no es lo mismo cuando usted está en un edificio muy alto viendo las cosas desde arriba a cuando alguien la está viendo desde abajo. Me puse a pensar, ¿cómo es la vida? Cuando usted está pegado a lo que está allá abajo en la tierra, usted todo lo ve grande. Pero cuando usted lo toman, estoy hablando humanamente, y lo llevan en un elevador hacia allá arriba, pero esto solo es un piso 106. Usted lo que veía grande antes, ahora lo ve pequeñito. ¿Y qué fue lo que cambió? No cambió aquello que usted veía grande. Sigue del mismo tamaño, sigue en el mismo lugar. Déjeme darle una noticia en esta hora. El problema que en algún tiempo viste sin salida, el problema que pensaste que era el fin de tu existencia, que era lo más grande que existía, era grande por la posición donde estabas plantado en lo terrenal. Pero cuando Dios nos toma y nos da una nueva naturaleza, no nos lleva a un piso 106. Colosenses declara que Él nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales a la diestra del Padre, de manera que lo que era un problema grande, hoy te tengo una noticia. El problema ya no es tan grande, pero no es grande no porque no está ahí, es que ahora estás sentado con Cristo y lo que era grande se puso pequeño y lo que parecía ser el fin se convirtió en un escalón para llevarnos a un mayor entendimiento, madurez, perfeccionamiento. Yo te aseguro que lo que estás viviendo hoy no te dejará igual, te sacará mucho más maduro del proceso. Te aseguro que lo que estás viviendo hoy no será tu fin, será una oportunidad para que Dios sea glorificado en tu vida, porque todo obra para el bien de los que aman a Dios y conforme a su propósito han sido llamados por Dios. Tener un entendimiento claro de la naturaleza que tenemos en Cristo nos hace gente vacunadas contra la decepción. Nos hace gente vacunadas contra el desánimo. Cuando viene el problema lo vemos insignificante, no porque no sea un problema, sino porque estamos posicionados en esta nueva naturaleza para ahora ver las cosas desde una óptica
diferente en Cristo Jesús. Pero tener un claro entendimiento de la naturaleza que tenemos en Cristo no solamente va a cambiar la forma en que vemos las cosas, sino que a medida que su naturaleza se incrementa, vamos a empezar a emigrar de una posición a otra. Y déjenme explicarle lo siguiente. Cuando hablamos de emigrar de una posición a otra, es porque los hombres en la totalidad de nuestra existencia, de sobre la cantidad de hombres que existimos en la tierra, tenemos solamente dos opciones de identificación. Por favor, preste la atención a esto. Los billones de personas que somos en la tierra, que somos bastantes, solamente tenemos dos tipos de clasificación según la Biblia y en el mundo espiritual. Para el hombre hay de tez morena, caucásica, blanca y todos estos estándares que en la tierra se han identificado. Pero la realidad es que para Dios solamente hay dos clasificaciones, opciones de identificación. Si usted está en la tierra de los vivientes o estamos identificados con el Adán caído o estamos identificados con el Cristo eterno. Solamente hay dos opciones. O estás en Cristo o estoy en Adán. Y todo el que está en Adán sabe cuál es su destino, pero todo el que está en Cristo sabe cuál es el propósito que gobierna su existencia. Así que el punto entonces viene a ser que hay una migración que se produce en nuestra vida cuando entendemos la nueva naturaleza que se nos ha confiado. ¿Cómo consiste esta migración? ¿En qué consiste? Dejamos de ser gente con una mentalidad huérfana en Adán para ser hijos de Dios, con comunión con nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. La segunda realidad es que somos afirmados en nuestra identidad de hijos. Esto nos produce convicción de ser lo que Dios dice que somos y estar donde Dios dice que estamos. Escúchelo bien. Usted no es lo que anda en la boca de la gente. Usted y yo no estamos donde el hombre dice que estamos. Usted y yo somos lo que Dios ha dicho y usted y yo estamos donde Dios ha querido. Por lo tanto, si yo estoy sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo, el único que tiene la capacidad de hacer eso es quien tiene la naturaleza de Cristo. Porque quien es un hombre natural que vive sin Dios y sin esperanza en el mundo, podrá tener todo lo material que alguien quiera decir en la vida, pero solamente tiene acceso a una realidad. Mire la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no lo es. Un hijo de Dios tiene acceso a dos realidades a un mismo tiempo, mientras que uno que no es hijo de Dios solamente puede estar en el lugar donde está posicionado. Quien no tiene a Dios en su vida está en un lugar geográfico, sea cual sea en esta hora. Pero un hijo de Dios, declara la Escritura, que está sentado en este lugar, en este momento, y a la misma vez de estar sentado en este lugar, en este momento, usted y yo estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales, porque la comunión nuestra con Cristo es indivisible, de manera tal que si nadie puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, lo que no se puede separar es indivisible. Por lo tanto, donde yo estoy, está Cristo conmigo, y donde está Cristo, yo estoy con Él. Por lo tanto, cuando yo estoy sentado con Cristo, los planes del maligno se frustran. El maligno no me toca. Y Dios confunde las maquinaciones de las tinieblas en mi contra. Porque cuando yo estoy sentado con Cristo, entonces mi vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús. Y el que me quiere tocar a mí, tendrá que tocar al Cristo que me habita por medio de su Espíritu. Y el que se enfrenta con Él se ve en serios problemas, porque el Dios de quien soy y a quien sirvo, el Dios al que usted y yo pertenecemos, nunca ha perdido una batalla y no la perderá jamás. Por eso el que enfrenta a un hijo de Dios
se la tendrá que ver con su Padre. Y esa es parte de nuestra herencia. Y en esta realidad de la nueva vida en Cristo, usted y yo tenemos una realidad en donde no crecemos en Él por lo que nosotros hacemos, por nuestro privilegio o mérito. Así que usted y yo, por favor, escuche esto bien. No menguamos para que Él crezca, sino que Él crece para que usted y yo menguemos. Son dos cosas muy diferentes. Si yo menguo para que Él crezca, entonces yo le hice el favor a Dios de darle un espacio en mi vida. Y si Él crece para que yo mengüe, lo de Él mató lo mío. No son las mismas cosas ni se escriben igual. Así que la expresión de una nueva vida y una nueva naturaleza informan qué es lo que gobierna nuestra mentalidad y nuestro ser. Así que debemos de revisar el estilo de vida que nos gobierna. Y una nueva vida en Cristo, como una expresión de una nueva naturaleza, va a garantizar algunas cosas interesantes. Si hay una nueva identidad, hay nuevas leyes que nos gobiernan. Y esto es lo que muchas personas no entienden del Evangelio. Fíjese cómo tenemos una realidad determinante en el contexto del Evangelio que recibimos. Cuando nosotros vemos la vida de un hombre que en el nuevo pacto, la Escritura dice que un día Dios le fue revelado, se le habló del Evangelio y se le dijo: es necesario que tú nazcas de nuevo. Encontramos una realidad en esa experiencia y en un hombre que en el Evangelio según Juan capítulo 3, verso 1 al 51, tuvo que entender lo que es el privilegio de nacer de nuevo y tener una nueva naturaleza. Porque su mente no le daba para entenderlo, porque tenía una mente carnal, analítica. Y lo espiritual no tiene cabida en una mente carnal, analítica, que rebusca. Porque la lógica de Dios es diferente a la lógica del hombre. Este hombre se llamaba Nicodemo. Así que a Nicodemo se le dijo: Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Y Nicodemo dijo: pero ¿y cómo yo, si ya estoy medio grande, voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre y voy a volver a nacer otra vez? Si ya yo estoy aquí en esta tierra y nací. Pero lo que pasa es que Nicodemo quiso entender con una mente natural y carnal un misterio espiritual. Entonces se le dijo lo siguiente: Nicodemo, lo que pasa es que si tú no tienes una nueva naturaleza y si tú no naces de nuevo, tú no puedes heredar el reino de Dios. Solamente puedes ver el reino, solamente puedes contemplar los asuntos del reino, pero no puedes heredar los asuntos del reino de Dios si no tienes una nueva naturaleza y si no naces de nuevo. ¿Y cuál es la realidad entonces que conlleva a esto? El punto es el siguiente: todo nacimiento se produce en el orden establecido por Dios por medio de una semilla, de una simiente. De ahí nacen algunas palabras conocidas. Simiente. Todo lo que tiene que ver con semilla, todo lo que nace viene de esa palabra que tiene que ver con simiente. Y ahora viene el punto. Cuando Adán cae en Edén, Dios dice a Adán en su capítulo 3 de Génesis: y yo voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de quien te hizo caer. Tú le herirás en la cabeza a la serpiente, aunque ella te hiera en el calcañar. Pero ahora viene el punto muy interesante. Si la simiente de Dios es Cristo, ¿cómo yo puedo asegurarme de que usted tenga colocada la simiente de Dios en su vida para que pueda dar los frutos de Dios en una nueva naturaleza? Si la simiente de Dios no es visible, no es material y no es algo que yo le puedo entregar en la mano para que usted se lo lleve para la casa guardado en una cajita, o que le puedo poner algún tipo de sello para garantizarlo, ni nada por el estilo.
Entonces, si la simiente de Dios es espiritual, lo espiritual solamente se puede acomodar a lo espiritual, no a lo material, carnal y temporal. Así que la simiente de Dios solo se comunica por medio de la palabra de su gracia. La palabra es la semilla que comunica la naturaleza de Dios. Por eso Jesús usó la parábola del sembrador, que salió a sembrar la semilla. Y alguna cayó en buen terreno, otra en terreno pedregoso, otra en terreno con espinos. La recibieron con gozo, pero en un momento de otro cambió la condición. En otro no pudo echar raíces y se secó porque tenía muchas piedras el terreno, y el terreno es nuestro corazón y su condición. Por eso Dios dijo: dame, hijo mío, tu corazón. Porque para Dios el corazón nuestro es tan importante, porque allí se puede llevar a germinar y producir fruto la simiente de Dios, que es su palabra. Y Mateo 4 dice que escrito está que el hombre no puede depender solo de lo físico, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Ahora la pregunta que yo quiero que nos hagamos es: si la simiente de Dios, que es su palabra, es espiritual, ¿en dónde esa simiente se puede colocar? No se coloca en el cuerpo, porque usted no coloca algo espiritual en un recipiente físico. No se coloca en el alma, porque las palabras que Jesús habló no fueron alma, sino espíritu a nuestro ser. Por eso Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y por eso lo querían matar, porque no entendían qué era lo que le estaba diciendo. No podemos colocarla en la mente de una persona, porque usted no vino a un lugar como esta que le laven la mente ni el cerebro, sino a que le impartan una nueva naturaleza en su espíritu. Entonces, ¿dónde colocamos lo espiritual? En el espíritu. Así que cuando venimos a escuchar la palabra de su gracia y cuando hablamos del evangelio de Jesucristo, no estamos hablando de un show de fuegos pirotécnicos, ni de un tiempo de entretenimiento. Y esta realidad de la que yo le estoy hablando va a colocar en dos vertientes la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Porque una gran parte de la iglesia no ha entendido que la palabra de Dios no es carne, no es psicología hablada de un púlpito, y no es asunto de promoción de prosperidad ni de repartición de bienes, donde mañana recibirás un carro nuevo, la semana que viene Dios hará un milagro financiero en tu vida, ve un futuro prominente. Eso lo hacen los brujos con una bola de cristal. Eso no es el evangelio de Jesucristo. Eso es otra cosa. Pero una gran parte de la iglesia se ha acostumbrado a esta oferta y demanda, y ha llegado a un punto de entender que cuando se habla la palabra de gracia de Dios para fortalecer el espíritu y el entendimiento espiritual, entonces no hay poder de Dios manifestado, porque confundimos el poder de Dios con las señales externas que vemos a diario manifestadas. Y yo le voy a hacer una pregunta. Si usted y yo somos hijos de Dios, ¿usted cree que la bendición de Dios en nuestra vida depende de que tengamos un carro, si un ateo también lo tiene? Si usted y yo somos hijos de Dios, ¿usted cree que la bendición de Dios en nuestra vida depende de las cuentas de banco, si el que no tiene a Dios también las tiene? ¿Qué tenemos usted y yo que no tiene aquel que vive sin Dios y sin esperanza en este mundo? Tenemos algo que ni el dinero, que ni la fama, que ni el estatus, ni nada puede adquirir ni comprar. Tenemos una naturaleza espiritual. Y esa nueva naturaleza la garantiza la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y esa nueva naturaleza tiene nombre y se llama Cristo en nosotros. Así que una nueva naturaleza tiene que ser gobernada por una nueva ley. Y la ley que hoy nos gobierna no es la ley de Moisés para regirnos en el contexto espiritual, sino que Romanos capítulo 8 versículo 2, y con esto voy concluyendo,
identifica la ley que gobierna nuestra vida. La ley de vida en Cristo Jesús. Ley de vida en Cristo Jesús. Y Romanos 8:2 dice, porque la ley de la vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de la vida en Cristo es el poder para vencer la ley del pecado y de la muerte. Así que la realidad es que Dios es lo que es por causa de la vida que posee y no solamente por lo que Él hace. Lo que determina quién es Dios no es los milagros que Él hace ni la bondad que Él tiene con nosotros, sino la realidad de quién Él es. Y cuando Dios es lo que es para usted por causa de su naturaleza, usted aprende a darle gracias a Dios en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Usted aprende a vivir contento cuando hay y cuando no hay. Porque Él no es Dios por lo que me da, Él es Dios por lo que es para mi vida. Y eso es suficiente. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Aunque aparentemente no tenga nada. La ley de la vida se fundamenta en que Dios es el dador de ella. Por lo tanto, nosotros lo que somos es deudores de esta vida que tenemos ante el Señor. Así que la ley de la vida está ligada al Espíritu de Cristo. Y la ley de la vida está ligada a la naturaleza de Cristo. Y Pablo nos habla de algunos principios espirituales cuando habla de que Cristo, como ley de vida, gobierna nuestra realidad. Y si vivimos conforme a esta ley, entonces nosotros obtendremos dos realidades. Cuando la ley de la vida de Cristo y de la naturaleza de Cristo gobierna nuestra existencia, tendremos dos realidades con las que quiero concluir. Y estas dos realidades plantean dos aspectos relevantes. Número uno, el saber cómo debemos de vivir. Voy a repetirlo. Saber cómo debemos de vivir. Y lo segundo, la capacidad para poder vivir conforme a lo que sabemos. Voy a repetirlo de esta manera. Saber cómo debemos de vivir esta vida nueva, plena, abundante y eterna. Y lo segundo es el nosotros tener la capacidad para poder vivir conforme a lo que sabemos. No me digas cuánto sabes de algo, sino cuánto aplicas lo que sabes. No me digas cuántos versículos conoces y si te sabes la Biblia de una etapa hacia la otra. Lo que quiero saber es cuánto de lo que te sabes estás viviendo. Porque tenemos demasiadas personas que saben demasiadas cosas, pero no viven lo que saben y no lo ponen en práctica. Así que no basta solo con saber, sino con vivir conforme a lo que ya sabemos que tenemos. Por lo tanto, para poder vivir conforme a lo que ya sabemos que tenemos en Cristo, necesitamos dos realidades. Una se llama conocimiento divino y la otra se llama su divino poder. ¿En qué consiste el conocimiento divino? El conocimiento divino, si usted está tomando nota de esto, consiste en saber de qué manera Dios quiere que actuemos ante una circunstancia. De qué manera Dios quiere que respondamos ante algo. Eso se llama conocimiento divino. Cuando yo tengo conocimiento divino, yo entiendo cómo Dios espera que yo actúe ante cierta realidad. Pero si yo solo tengo conocimiento divino y no cuento con su divino poder mediante la presencia del Espíritu Santo, lo que yo sé de la vida de Dios se va a quedar en un plano teórico, pero no voy a poder hacer lo que Dios quiere que yo haga. Entonces necesito conocimiento divino, pero necesito también lo que es su divino poder, y el divino poder es el que me da la capacidad de parte de Dios para hacer lo que yo no puedo hacer en mi propia fuerza. Y yo no estoy hablando aquí de sacrificios externos, estoy hablando de cosas internas que cuestan mucho. Por eso cuando Jesús dijo, amen a los que los aborrecen, eso no es fácil. Bendigan a los que le maldicen, eso no es fácil. Si le dan en una mejilla, pongan la otra.
Ahí es que se sabe si esto es fácil. Pero no es fácil en una vieja naturaleza. Porque la naturaleza del Adán caído está de por medio nuestra reputación, está de por medio nuestro mérito, está de por medio nuestro orgullo, está de por medio todas esas cuestiones. Pero cuando usted tiene una nueva identidad, su reputación ya no es su reputación. Déjeme darle esta noticia. La reputación nuestra como nueva creación, con una nueva naturaleza en Cristo, pasa a ser la reputación de Cristo. Yo sé que esto que estoy diciendo es difícil de digerir por una razón. Porque nuestra mentalidad vieja decía, el que me la hace. Pero si yo quiero tener los privilegios de Dios y estar sentado juntamente con Cristo, y que cuando alguien empiece a levantarse contra mi vida se encuentre con Él, yo también tengo que tener los sufrimientos de Él. ¿Y cuáles son los sufrimientos de Él? Que estando en la cruz, no maldijo a los que lo crucificaron, sino que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en menos de 72 horas estaba sentado a la diestra del Padre, habiéndole quitado las llaves del Hades y del infierno al diablo y la muerte, pero ellos estaban sumidos en un profundo dolor, porque en el Evangelio quien ríe primero no es el que gana, sino que al final de esta historia dice que nuestro Dios ha vencido y nosotros hemos vencido juntamente con Él. Y Él nos ha hecho más que vencedores, no por nuestro mérito, sino por su naturaleza en nosotros. Al final, la conclusión establece que debemos de ser responsables en cómo vivimos y qué Dios nos ha concebido y cómo lo estamos manifestando. Porque aún la muerte misma será absorbida, lo mortal será absorbido por lo inmortal. El postrer enemigo será destruido, llamado la muerte. Y es importante entender que quienes estamos en Cristo hemos sido rediseñados, y esto implica que hemos vuelto a nacer, hemos sido recreados en Él y hemos sido colocados en la familia de Dios, siendo esto el resultado de la obra consumada en la cruz, la cual nace, se sustenta y vive en Cristo. Voy a repetirlo. Esta nueva naturaleza nace, se sustenta y vive en Cristo. Conclusión. Si nosotros pudiéramos entender cuán poderoso es estar en Cristo, no lo pensáramos dos veces para soltar todo lo que antes gobernó nuestra vida en la naturaleza del Adán caído. Ahora bien, estar en Cristo Jesús significa que debe de haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahí es que esto se pone difícil y ahí tengo que dejarlo. ¿Por qué se pone difícil? Porque todo el mundo quiere la gloria, pero nadie quiere la cruz y los clavos. A todo el mundo le gusta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, y no que griten, crucifíquenlo y suelten a Barrabás. Pero si usted y yo estamos en Cristo, tenemos que entender que el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús debe de ser el sentir que hay en nosotros. Y este es el punto donde concluyo. Cuando uno ama lo que hace, lo ama. El punto de estar en Cristo se resume a Filipenses capítulo 2, versículo 6. Mire cómo dice. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Oiga bien, Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó, y cuando soltó todo, estando en esa condición, una gran humillación, porque siendo Dios se volvió siervo y anduvo en forma de hombre, se humilló, y no obstante ya se humilla,
siendo el Hijo de Dios, formándose en forma de hombre por amor a nosotros, porque el pecado había entrado al mundo por un hombre llamado Adán y tenía que ser vencido por uno que era Dios, pero que tomó la forma de un hombre llamado Jesús. Sin embargo, Él siempre fue el Cristo eterno. Y cuando toma esta condición, dice que no obstante, estando en esa condición, se humilló hasta lo sumo. Usted sabe hasta dónde usted y yo nos hemos humillado en esta vida. Pero por más que nos hayamos humillado, nunca hemos llegado hasta lo sumo. Y la Biblia dice que tiene que haber el sentir que hubo en Cristo. Así que usted y yo vamos suave. ¿Y por qué se humilló hasta lo sumo? Porque fue crucificado. Y la cruz era el lugar para los ladrones, los malhechores, los delincuentes. Y Él nunca tuvo falta ni pecado para merecer estar ahí. Pero note un detalle. En la cruz confundió al enemigo. Porque cuando Él estaba en la cruz, el diablo estaba acechando desde una esquina. Porque a toda esto usted y yo tenemos que recordar que el diablo no es omnipresente ni omnipotente. Y cuando usted está hablando por teléfono con alguien y usted le diga, estoy siendo atacado por el diablo, y el otro te diga, a mí también me está atacando ahora. Uno de los dos está mintiendo porque el diablo no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Vamos a ponerlo claro. Pero Dios sí, para defendernos y cuidarnos. Vamos a ver. Y de pronto, cuando el diablo, que ni es omnipresente ni omnipotente, estaba por allá, y me imagino que él no estaría perdiendo tiempo de que tratando de hacer caer a fulanito ni a sultano allá, porque eso era un asunto grande lo que estaba pasando allí en el Calvario. El diablo está acechando por allá porque todo el malo es miedoso. No dio la cara. Estaba por allá, decimos aquí en el argot popular dominicano, brechando lo que iba a pasar. Y cuando Jesús estaba allá en la cruz, un poquito más desfigurado que como lo pintan en los cuadros de Da Vinci, allí agonizando, por su costado salía agua y sangre. Le habían atravesado una lanza a ver si todavía le quedaba algo de vida, y cuando está allí agonizando, y el diablo dice, ahora sí es verdad que te va a agarrar a maldecir y a mandarle fuego a todo el mundo, y se va a cumplir lo que dije que era, que él no era lo que él dijo que. Y entonces él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fue el primer knockout que le dio. Y vuelve Satanás a tratar de ver qué pasa. Y dice, como lo veo allí, en esa cruz crucificado agonizante, perdió, logré mi objetivo. Lo que Satanás no sabía era que él, como hijo de Dios, cuando se humilló, dejando el trono para hacerse un hombre, se despojó por un tiempo limitado y específico. Escúchelo bien. Cuando Cristo vino a la tierra, caminó como el humilde carpintero, como el hijo de María y José, cuando fue crucificado en una cruz, ensangrentado, azotado en su espalda, se despojó por un tiempo limitado de los privilegios del trono, pero nunca de la identidad de hijo. Usted puede andar sucio por fuera, con ropa andrajosa, y puede despojarse de los privilegios temporalmente, pero lo que usted siempre seguirá siendo para su padre es su hijo, donde quiera que esté y en la condición donde esté. Y él dijo, ya yo lo vencí, porque por fuera se ve derrotado, pero lo que no sabía era que seguía siendo el mismo hijo de Dios por dentro. No importa cómo te vean por fuera, lo importante es lo que eres por dentro, y por dentro nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y esto lo garantiza, que tenemos una vida nueva y una nueva naturaleza de vida, y hay que vivir de esa nueva naturaleza en Cristo Jesús. Es mi oración en este día
que nadie pueda detenernos en los días venideros. Es mi oración en este día que ninguna circunstancia pueda invalidar lo que Dios ha dicho a favor de nosotros. Es mi oración en este día que a medida que se levantan circunstancias, pruebas y adversidades, usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque lo que nos define no está afuera, sino que ha sido manifestado por dentro y se llama la vida desde esta nueva naturaleza en Cristo Jesús. Hoy nos encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. Usted pueda orar conmigo en base a la palabra de gracia que hoy hemos recibido de parte del Señor. De la misma manera, declarando que esta palabra haya sido de edificación a su vida. Oramos en esta hora. Señor, gracias por la palabra que hoy hemos recibido. Gracias por la naturaleza que tú has impartido en nuestra vida. Gracias por el poder de una vida indestructible. Hoy declaramos que la expresión de esa naturaleza será manifestada y gobernará toda nuestra forma de andar, de pensar y de vivir, para que podamos vivir esa vida nueva, plena, abundante y eterna que nos has otorgado en Cristo Jesús. Hoy nos encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. Y todo esto lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y de la misma manera, si hoy estás viendo esta transmisión y no has hecho una decisión por Cristo como el único y suficiente Señor y Salvador de su vida, quisiera invitarte donde estás a que repitas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, en este día reconozco que te necesito. Por eso hoy te pido perdón por todos los pecados que hasta este momento yo he cometido. Y hoy públicamente yo confieso a Jesucristo como el Señor único y suficiente Salvador de mi vida. Creo que Cristo es el Señor y que Dios levantó de entre los muertos. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por tu amor y misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Te exhorto a que si no tienes un lugar donde congregarte, nos visites. La dirección aparecerá en pantalla. Si no te queda factible por la distancia o logística del lugar, puedes hacerlo en un lugar donde enseñen la palabra del Señor. De esta forma nos despedimos. Será hasta la próxima, a la misma hora, por este mismo medio, y que el Señor continúe enriqueciendo su vida abundantemente. Paz del Señor.